¿Listo, doctor? Zoom ya nos envió la alerta. No sé si ya le apareció. Bueno, esto indica que ya nos encontramos en vivo en la página de Núcleo CTI de Citnova. Quiero dar la bienvenida a la gente que nos acompañará el día de hoy en esta charla titulada Necesidad del progreso de la minería social en el estado de Hidalgo como motor del bien común, que nos impartirá el doctor Eduardo Cerecedo Sáenz. Esto como parte del coloquium que es organizado por parte de Citnova. Muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro de que esta charla será bastante enriquecedora para todos los que tengamos la oportunidad de escucharla. El doctor que hoy nos acompaña es ingeniero metalúrgico por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y obtuvo su maestría en geología minera por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, obtuvo su doctorado en ciencia de los materiales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de igual manera. El doctor Eduardo ha publicado más de 60 artículos indexados en diferentes revistas, tiene 13 capítulos en libros, es evaluador de estancias postdoctorales por México por parte del organismo de CONACYT. A su vez, es revisor en revistas indexadas JCR como Coatings, Minerals, Sustainability, Agronomy, Symmetry, entre muchas otras. También es editor de número especial en la revista Metals, Help Publishing for Metals Recovery, y también ha sido codirector y director de 8 tesis de maestría y doctorado con una mención honorífica y 6 tesis de licenciatura concluidas. Con esta semblanza, pues no me queda más que agradecer al doctor Eduardo por su tiempo y su participación en este coloquio con la charla que les comenté. Doctor, muy bienvenido. Este es su espacio y le cedo los micrófonos para que pueda comenzar con su charla. Muchas gracias. Te agradezco mucho y agradezco al CITNOVA por este gran esfuerzo en la realización de este coloquium que pues da la voz eh, y es muy necesario esto para conocer temas que son muy importantes para el desarrollo estratégicos para nuestro país. Y agradezco mucho su gentileza de su invitación a ti y a la doctora, bueno, a todos ustedes. Muchas gracias. Eh, en este caso, eh, la minería, pues es muy antigua. Ya se conoce de ello desde hace muchos años. Ahí, en esa diapositiva, lo que ustedes están viendo es realmente cómo se ve un afloramiento mineral. Ese afloramiento tiene algunos minerales estratégicos. Ahí en la base eh, tiene pequeñas cantidades de tierras raras y en la parte media tiene un poquito de silicatos, carbonatos de litio, muy poquito. Eh, y bueno, así es como se ven los minerales cuando apenas van a ser explorados. Eh, la charla es la necesidad del progreso de la minería social en el estado de Hidalgo como motor del bien común. La siguiente, por favor. Como ya les mencionaba, Hidalgo tiene una gran tradición minera, México. Ya desde la época prehispánica se conocían muchas obras mineras, incluso el glifo de minería, por ejemplo, el códice eh, florentino, mendocino, estaba ahí una ostuma, era el nombre que se le daba a las cavidades que se encontraban. Es como una especie de serpiente que está abriendo sus fauces y muchos lugares tienen eh, esas ostumas o hay vestigios arqueológicos de las mismas. Eh, Ahí también está el labrado de cantera, materiales para construir sus grandes edificaciones en el virreinato, que también salían a partir de la minería. La siguiente, por favor. Esa es una maqueta de una galería. Aquí hay una historia que quedó grabada en un códice, al parecer de Teresa Franco y Langsley. Entonces ahí se menciona un poco de que ya en el México antiguo se practicaba la minería. Había un grillo
un pequeño grillito que se llamaba, que le decían topistli, que tenía colores de alteración del cobre, tenía colores de la malaquita, en verde y azurita, y colores brillantes como de cobre. Y este grillito se mimetizaba en zonas donde había cobre. Ellos no sabían por qué, pero persiguían ese pequeño grillito para encontrar sitios donde hubiera, por ejemplo, ocurrencia de cobre. Lo asociaban a ese insecto, ¿no? Entonces, las galerías o el método que utilizaban los antiguos eh, mineros prehispánicos, pues era a través de ir eh, pues extrayendo el material en las zonas más ricas. Ellos podían seguir las vetas y demás. La siguiente, por favor. Hacían grandes galerías. Había un método donde ellos juntaban eneas o palos, leña, encendían en la base del afloramiento y después con cueros o con recipientes, jícaras y demás. Una vez que ya alcanzaba una temperatura alta, vaciaban estos, enfriaban con agua, hacían un choque térmico y de esta manera podían extraer más fácilmente el mineral. El mineral después lo reducían de tamaño, lo trituraban y pues trataban de remolerlo más para concentrarlo. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. En los patios, ellos a través de sus colores, por ejemplo, iban separando el cobre, si había piritas o algún otro material, lo separaban y así lo iban concentrando, haciendo una preconcentración. Ellos cavaban por lo regular al borde de sus obras mineras pequeños, bueno, medianos orificios como de 1 metro cuadrado y de profundidad unos 70 centímetros, agregaban el carbón que habían utilizado para extraer el material, los trozos de leña carbonizados, y después ponían este material más o menos fino, y encima otra vez otra capa, y era una especie de horno de piso, como guardada toda proporción como de barbacoa, ¿no? Después de ahí hacían que lo encendían después de muchos días o algún tiempo razonable, pues ya podían, a través de algún orificio que dejaban drenar eso y sacaban más o menos el cobre, más o menos eh, líquido. Pero bueno, hay muchas formas de extraer. El siguiente, por favor. Eh, en Europa ya se extraía algunos materiales, muchas de las civilizaciones desde Persia, digamos en la zona del sur de España, en un lugar que después fue muy famoso, el río Tinto, donde se extraía gran cantidad de plata, eh, por los romanos. Anteriormente, los persas estuvieron extrayendo mucho ahí. Hicieron grandes obras de minería, ellos prácticamente arrasaron pues con cerros completos, ¿no? Hicieron una espectacular ingeniería hidráulica y a través de ello, pues ellos iban desgregando el material y lo iban concentrando. Ellos tenían esas obras esas grandes obras allá en Europa, pero también aquí se extraía otros materiales, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta imagen hay algunos de los materiales que más se utilizaban. Nosotros aquí teníamos una gran variedad de minerales que se extraían, que iban desde óxidos, sulfuros, elementos nativos, saluros, carbonatos, silicatos. Todos ellos los conocían. Desde luego no con la concepción actual de la mineralogía o cristalografía, pero sí
eran capaces de discernir su uso eh, para diferentes fines, ¿no? Que iban desde los rituales hasta los fines medicinales o fines alimentarios o diferentes usos, ¿no? Eh, en, entonces es muy amplia la variedad de minerales que había durante la época prehispánica, desde luego en diferentes épocas, más o menos, eh, por ejemplo, eh, un, algo que tenemos aquí muy cercano, pues es el caso del Cerro de las Navajas, todos esos materiales de obsidiana que fueron la base de la economía teotihuacana, por ejemplo, ¿no? Muchos minerales salieron, en, formaron grandes imperios, ayudaron a forjarlos y desde ese entonces ya se veía esta asociación tan interesante entre minería y desarrollo de los pueblos. Cuando se agotaba algún material en algún sitio, inexorablemente esos pueblos pues estaban condenados a, a cambiar de lugar o así. Muchas de nuestras ciudades, aquí mismo en Pachuca, son formadas desde la época prehispánica por esos lugares de bonanza donde se extraían, ¿no? Los núcleos de población salieron a través de ello, ¿no? Eh, y por eso eran tan importantes la gente especializada desde aquel tiempo para extraer estos materiales, ¿no? La gente que hacía lascas, que hacía eh, pues estas puntas, flechas de pedernal y todas estas navajas que se utilizaban en la vida diaria y que eran muy necesario que el técnico fuera muy diestro en su formación, ¿no? También los alfareros y gente que hacía los receptáculos para, pues, todos estos fines de su cosmovisión para ritos y rituales, ¿no? La siguiente, por favor. En efecto, muchas piedras eh, o rocas, minerales que se utilizaban para diferentes usos, por ejemplo, el basalto. eh, Aquí mismo, ¿no? Todavía tenemos el reloj monumental hecho de estos materiales eh, de, de tobas. Y en muchos sitios, eh, los mismos templos, hay vestigios por toda la República y por todo el estado, en donde la base de las edificaciones de las iglesias siguen siendo tableros, ¿no? Prehispánicos. Y muchos también con una cosmovisión eh, diferente. Por ejemplo, el caso del Chalchihuitle, que era una especie de jade, de un silicato, que tenía connotaciones pues chamánicas, que se le atribuía que podían con ciertos ritos incluso revivir, ¿no? Esta, esta especie de creencias y cosmovisiones que tenían los antiguos pobladores, ¿no? Eh, Incluso hoy en día se puede, algunos dicen que los cristales tienen ciertos poderes, ¿no? En materiales, pues sí, tienen diferentes propiedades útiles que se pueden aprovechar, pero en la antigüedad pensaban que eran amuletos, ¿no? De buena suerte o incluso que podían transmutar desde la piedra filosofal de la época medieval, algo similar. El siguiente, por favor. Eso es una distribución de los minerales que había en la antigüedad. Es muy variado. En todo lo que en la actualidad es el territorio mexicano se puede concentrar. Ahí se puede ver que la mayoría de concentraciones de minerales pues estaba en la zona de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Eh,
porque eran fáciles de obtener el oro ahí, digo, relativamente fácil. Era por un método de handpicking, con la mano iban separando a través de bateas. Los primeros gambusinos fueron de esa zona y iban juntando esas partículas de oro y metiéndolas en pequeñas, en, en plumas para almacenarlos y así. Eh, Había otros materiales, por ejemplo, lo que ya mencioné, la obsidiana, que prácticamente aquí fue la base, aquí junto a Pachuca, en el Cerro de las Navajas, y eh, la turquesa, que más bien fue del norte de México, eh, y el chalchihuitle, que también fue de la zona de Chihuahua, que es más bien el jade, que el jade pues era muy apreciado también en las culturas de China, ¿no? El imperio chino pues lo tomaba como un material pues dedicado a las deidades, ¿no? Y la sal, desde luego, que era fundamental. Eh, Oro, plata, cobre y cinable. Eh, en el caso del oro, ya les comenté que es en la parte sur de Guerrero, la plata, pues en zonas como la de Pachuca, en Zacatecas. El cobre también se asociaba un poco al oro y estaba en la parte central, más hacia el lado de, eh, también al lado de Guerrero. Y el cinabrio, la cosmovisión del cinabrio era distinta en aquel tiempo. Incluso Nezahualcóyotl hizo algún poema dedicado a, a ese, al lugar donde se extraía el cinabrio, que le llamaban, incluso inicia su poema diciendo que todo inició en el Soyatal. Era parte de su cosmovisión, como que tenía el origen. Este cinabrio se utilizó mucho. También ha habido descubrimientos en la pirámide de la Luna, donde eh, hay grandes cantidades de mercurio formando lagos y la entrada al inframundo. Ellos tenían una cosmovisión muy distinta relacionada a la importancia del cinabrio. Bueno, la siguiente, por favor. Mm, Aquí hay un mineral que se le llama, este fue explorado en el norte de México, en el área de Cuatro Ciénegas. Es un mineral de tipo Kupferschiefer, que significa lutita cuprífera en alemán. Este mineral, eh, en la parte de Polonia, en Alemania, y también en partes de Jordania e Israel, eh, fue el que inició la edad de cobre en esas zonas. Muchas ciudades de Alemania, eh, de Polonia incluso, y las mismas ciudades bíblicas, fueron edificadas cercanos a este tipo de yacimientos de cobre que permitían este intercambio comercial. Hay algo interesante acerca de cualquier yacimiento, ya sea este de cobre o cualquier otro, de que si ustedes observan en la imagen, eh, en la base es un material que se le llama lutita, que es un material metamórfico en forma de hojas, que tiene gran riqueza de carbón. Y en la parte superior es una arenisca donde está el lapicero, y ese material pues es un material poroso donde se emplaza elementos. Entonces, la base, eh, la que está en la base actúa como si fuera un plástico impermeable y la parte superior como una esponja. A pesar de que aparentemente es un yacimiento sedimentario y debería de ser muy homogéneo y la distribución de los minerales homogéneos, la verdad es que en las minas no sucede así.
Hay una gran variación en los contenidos, en los materiales, en muy poco tiempo, en muy poco espacio. Esto es muy importante porque los métodos, por eso es tan importante la metalurgia extractiva para los diferentes materiales. Los materiales no son iguales, van cambiando en una sola mina y más si son de una región a otra. No podemos traer un material de Sudamérica y analizarlo aquí en México y tratar de responder o desarrollar un método. La minería tiene que ser nacional, se tiene que buscar soluciones nacionales a los problemas nacionales. Es muy importante esto porque no se podemos traer desafortunadamente de otro lugar un mineral y que puedas encontrar aquí la ruta para extraerlo. Eso es eh, algo básico, ¿no? Entonces, podremos tener pirita en los Andes, podrá haber pirita en Selwyn, eh, podrá haber pirita en Real del Monte, pero los minerales asociados y otros minerales o la misma pirita va a cambiar eh, en algún grado, ¿no? O sea, los elementos asociados son diferentes. Si bien tenemos, por ejemplo, salares de litio en Sudamérica, en México, pues va a ser muy diferente, ¿no? A lo mejor algunos sitios sí se van a parecer un poco, pero no del todo. Las asociaciones son muy diferentes. La siguiente, por favor. Eh, algo que surge después, y bueno, ya charlamos un poco acerca de que, pues, la minería no nace ni se, eh, ni surge con los españoles. Aquí en México, pues ya había una gran tradición, ¿no? Eh, sí, eh, empieza a cambiar el método de explotación, se hace más intensiva, y, pero bueno, trae consigo otro tipo de problemas, ¿no? Pero sí, se generó una gran cantidad de riqueza a partir de ahí. Eh, aquí hay una dicotomía importante. Por lo regular, cuando se establece ya una mina, se percibe de manera diferente en el lugar local y en el lugar eh, a distancia, ¿no? Por ejemplo, un minero que no tiene otra fuente de trabajo en un lugar apartado y que solamente la fuente de trabajo la proporciona la minería y puede enviar a sus hijos a la escuela o medio obtiene algún ingreso para poder subsistir, eh, a él le va a importar que se mantenga esa fuente, ¿no? de recursos. Pero quizá a otra gente que esté en un núcleo diferente, en una ciudad apartada, pues no le va a importar eso. Eh, es el problema que no hay una conciencia completa, homogénea de la importancia de la minería, ¿no? Eh, muchas veces donde se emplaza una minería, pues hay escuelas, se tienen que emplazar escuelas, aunque sean pequeñas, pero bueno, salud, eh, y se tiene que seguir ciertas reglas ambientales, ¿no? Y sí, se promueve algún tipo de desarrollo social, eh, pero siempre la relación entre minería y comunidad es un poco diferente o difícil en algunos casos, ¿no? Como les decía, no es lo mismo a nivel nacional la percepción de una minera que en el entorno local. Son cosas que hay que revisar muy a profundidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Um, para tener una mejor, es necesario, pues, mejorar la comunicación, los mecanismos de consulta,
que las empresas participen más, que las comunidades eh, tengan prácticas más que eviten conflictos y, y mejorar la capacidad de los procedimientos y mejores, un mejor entendimiento entre las partes, ¿no? Ustedes eh, han escuchado, se han percatado de que México es una potencia minera a nivel mundial y que se encuentra en los principales a nivel mundial. Desde luego, eh, esto no es nuevo. Tiene muchos siglos que México ha sido uno de los primeros. En La Plata, pues ha mantenido durante los 10 últimos años el primer lugar, en bismuto, el tercero, en plomo el quinto, el zinc en sexto, el oro en séptimo, y bueno, y así podemos, y también en materiales, ¿no? En minerales como dolomita, varita o yeso, que son sumamente importantes. Aquí hay algo muy importante que se debería de puntualizar. Por ejemplo, tenemos el caso del litio. Nosotros hemos escuchado de que México es una potencia en litio, que tiene muchos millones de toneladas de litio y demás, pero si uno revisa en el Servicio Geológico de Estados Unidos, no va a encontrar ningún dato acerca de eso. ¿Por qué no? Porque la minería se basa en datos tangibles, en reservas y un control muy adecuado eh, sobre cómo aparece cada mineral y cuál es su potencialidad y las reservas que puede tener a mucho tiempo. Eh, sí, nosotros podemos tener la certeza de que tenemos unas minas del Rey Salomón, pero no basta con eso, tenemos que probarlo. Por eso es necesario tanta inversión en exploración y además de eso, no solamente basta con eso, hay que tener la hoja de ruta para extraerlo. Eso es muy complicado. Eh, se debe de desarrollar los métodos metalúrgicos adecuados para ese material y que no son rápidos y no son baratos. Hay que trabajar mucho en ello. Entonces, ¿por qué no aparece en el litio y México como una potencia? Porque falta probar su existencia, sus reservas y el método de extracción. Eh, entonces, pues nos queda un tramo muy largo de trabajo intensivo en minería y metalurgia extractiva para poder eh, realmente posicionar en el mapa mundial a México en ese rubro. La plata sí, pues ya son más de 5 siglos de extracción, ¿no? No, pero pues aquí vamos a iniciar. La siguiente, por favor. Eh, Aquí pues siempre hay eh, cada sexenio lo pone a la minería como ellos consideran en ese momento. Puede ser ahorita la tercera actividad económica del país. Eh, y hay una, pues, percepción de menor pobreza, pero eso va cambiando. El problema de la minería es de que hay eh, muchos cambios de acuerdo a lo que nosotros estamos obteniendo. O sea, continuamente tenemos que estar actualizando los datos, levantando estadísticas, porque es muy importante el volumen que se esté produciendo y las calidades que se estén produciendo. Eh, en muchos países, por ejemplo, el petróleo y la minería y el gas los ponen en un solo paquete y hay una sola entidad administrativa y por eso es la primera actividad de casi todos los países. Por eso la minería aquí se diluye. Usualmente en la mayoría de países siempre hay un ministerio de minería que pues está a la par de una secretaría, ¿no? Y aparte tiene sus sistemas o sus propios centros de investigación nacionales, que es algo que extrañamente no sucede en nuestro país. Y aún así,
la minería se mantiene, que es algo increíble, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Eh, es verdad que la minería pues sí genera un alto ingreso, disminuye la pobreza porque pues por lo menos hay algún empleo, ¿no? Eh, pero eso se nota más en las ciudades que no tienen absolutamente ningún otro tipo de ingreso. La siguiente, por favor. La minería usualmente se divide en tres: en la gran minería, en la mediana minería y en la pequeña minería. La gran minería eh, se considera arriba de las 50,000 toneladas de extracción. Por lo regular ahí tenemos sindicatos muy grandes, tenemos, se siguen mucho los sistemas ISO. Eh, tenemos ahí también eh, pues una gran variedad, una diferencia muy importante en cuanto a los trabajadores mineros. Eh, pues cuentan con eh, clínicas de salud, de educación y más, y como que está un poco mejor organizado y los sueldos también están más estandarizados, no solamente de forma local, sino incluso hasta internacional. Eh, aunque hay que mencionar que también los riesgos siguen igual que en la pequeña minería, siempre es lo mismo, ¿no? El caso de la mediana minería, de la que genera muchísimos empleos también, eh, pero los volúmenes pues son menores y siempre tienen el riesgo de las fluctuaciones de los metales y de alguna manera siempre quieren aumentar o llegar a la gran minería, que esa sería la meta, pero desafortunadamente para llegar y subir un escalón se requiere de una gran inversión en exploración. Eh, tenemos que probar que tenemos reservas y que tenemos un mayor contenido de las mismas. Y para encontrar un yacimiento de ese calibre o yacimientos de ese calibre, pues se requiere mucho tiempo de inversión en tiempo, de investigación y económica también. Y en el caso de la pequeña minería, pues eso tiene, mientras la mediana minería llega a las 10,000 toneladas, pues la pequeña minería pues llega a unas 300 toneladas, o sea, es muy pequeña, se reúnen 5 mineros, van a extraer alguna mina que medio está abandonada, la llevan a una planta de concentración para que les paguen eso. Algunos otros se irán de gambusinos y buscan oro y demás. O sea, es un poco difícil, ¿no? Y el margen y el riesgo pues es alto, ¿no? El margen de ganancia pues es bajo, no tienen seguridad social y pues en muchos sitios pues es lo que más se trabaja y eso hay que buscar la forma de que pasar de la pequeña minería a la mediana minería, desde luego. La siguiente, por favor. Eh, ya había mencionado que algunos desafíos que tenemos pendientes ahí pues es aumentar el número de yacimientos, reducir costos. Eh, el problema de esto pues es los recursos del agua, los recursos de la energía. Son empresas que tienen un alto consumo energético. Y en cuanto al agua, pues se puede regenerar, pero si es necesario ese recurso. Eh, tienen que luchar contra crecientes regulaciones ambientales. En algunos casos, pues hay escasez de recursos humanos capacitados. A lo mejor hay ingenieros muy capacitados en metálicos, en extracción de oro y plata, pero por ejemplo, faltan ingenieros capacitados en materiales estratégicos de tierras raras, de platinos,
de, de platino, de otros elementos del grupo del platino, de litio, otros materiales estratégicos que son diferentes, ¿no? Aquí cabe, por ejemplo, mencionar de que la minería a futuro pues se está aproximando también a otro tipo de yacimientos. China tiene hegemonía mundial en Bahía Novo, en el sureste de China, pues tienen el yacimiento más grande de tierras raras, pero pues también hay otros, Rusia también, el coltan de Sudáfrica, el litio, que son cosas muy estratégicas a futuro, que son materiales a futuro que se necesitan para los viajes espaciales, los celulares y demás. Eh, es muy importante y de estrategia trabajar en ellos en la extracción y en su y también en ubicar nuevos afloramientos. Eso es de vital importancia. Son los desafíos tan grandes que hay. Eh, también, eh, aunque hay inversiones grandes, pero se requiere una gran gestión. Hace algún tiempo yo recuerdo que había una gran inversión en minería, no sé, hace unos 8 años, Carlos Slim invirtió cerca de 10,000 millones de dólares. No recuerdo exactamente la cantidad. Fue similar a lo que invirtió en Telmex y Telcel, y ahora se ha convertido una de sus minas en la más importante productora de oro, ¿no? Y bueno, pagó toda esa inversión. Eh, tenemos otros casos como de la minería de cobre y demás que han invertido y han sacado gran cantidad ahora a la vuelta de pocos años su inversión. La siguiente, por favor. Eh, en la pequeña minería, pues sí, hay que aumentar el volumen, hay que tratar de que cambie, que se siga mecanizando. Por ejemplo, ahorita que subió el precio del oro, pues ya alcanzó para que no todo el trabajo se hiciera a mano, por lo menos que ya se pudiera comprar herramienta rudimentaria, un poco más, otro tipo de materiales para llevarlas, para disminuir un poco el trabajo pesado, eh, y sobre todo para cargar y transportar el material. Y eso, desde luego, aumenta la ventaja competitiva debido al aumento del precio de los metales, ¿no? Aquí una oportunidad radica también, que es importante mencionarlo, de la minería no metálica. Como les mencionaba hace rato, yo creo que es un segmento que va a ir creciendo, yo creo que es un segmento estratégico y donde tenemos graves rezagos, tanto de conocimiento de sus asociaciones, reservas, de sus métodos de extracción y de todo. Hay que actualizar muchas cosas ahí. El que sigue, por favor. El que sigue. Por eso es muy importante la tecnología e innovación, principalmente en la metalurgia extractiva, desde luego, en los métodos indirectos de exploración, porque se necesitan aumentar reservas para que no pase lo que está pasando con el litio. Necesitamos forzosamente cuantificar esas reservas. Y tenemos que desarrollar nuestros propios métodos para encontrar esos yacimientos que sean acordes a la realidad de nuestro país, que sean económicos, que sean accesibles y que permitan un crecimiento razonado de la minería. Por otro lado, la geología minera de yacimientos minerales metálicos y no metálicos también se debe de aumentar para conocer bien
cuáles los constituyentes de los diferentes, el estudio de los diferentes yacimientos minerales, ¿no? O sea, no basta con encontrarlo o con decir que tiene este mineral nada más. Hay que ver que el material sea eh, de un modo racional, bien extraído todos los elementos que tiene y que no se lleven y después que otro país extraiga lo que no se llevó, ¿no? Darle valor agregado a nuestros materiales es muy importante. Y desde luego trabajar en minerales estratégicos de platinoides, tierras raras, litio, de una manera muy innovadora, ¿no? Eh, Todo esto deriva desde luego en la metalurgia extractiva, no va a ser igual. Cada yacimiento es diferente, incluso dentro del mismo yacimiento hay diferencias en los elementos metálicos. Eh, y desde luego es prohibitivo por todos los medios. No podemos traer muestras de otro país o de otro lado, traerla de internet y analizarla. Eso no puede ser. Y hacer un método de desarrollo aquí, porque los minerales que tenemos aquí son particulares y tenemos que evaluar a su vez esos minerales particulares. Entonces, la tecnología y la innovación pues es muy importante. Tenemos que incrementar pues los métodos de análisis instrumental que se aplican, hacerlos más eficientes, concientizar a los mineros que es necesario aplicar otro tipo de análisis, saber interpretarlos. Bueno, es un poco, eh, es una labor grande. Hay muchos retos que tenemos, pero la innovación es uno de los principales que tenemos que aplicar para poder un método. Los métodos innovadores pues nos ayudarán a sacar adelante la minería. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Al contrario, es un gusto para nosotros haberlo tenido aquí en el coloquio. Es muy interesante la plática, como bien dice, es importante mantenernos a la vanguardia de, ahora sí que el mundo, todo está cambiando y no veo por qué la minería no pueda hacerlo. Espero que en un futuro, pues, estas observaciones que usted hace al panorama actual, pues, sean aplicadas. Eh, yo tengo dos preguntas particulares hacia usted. Una Sí, es un poco más personal y otra es referente a la presentación. sí. Más personalmente, ¿usted nos puede decir por qué o en qué momento usted se interesó por los minerales, por la minería? Es que yo soy de una región minera, soy de un pueblito del norte que se llama Molango. Ok. Y entonces eh, estoy en ese pueblo, pues está rodeado de montañas, ¿no? Ya después entendí que eran montañas del Jurásico y en la escuela me decían que era muy afortunado de abrir la ventana y ver el Jurásico enfrente. Yo no entendía al principio eso y las veía diferentes, pero y después siempre el paso de camiones con minerales y eso, y cuando llegaba a ir en los alrededores del pueblo no faltaba, había rocas muy extrañas, ¿no? Y ya después que llamaban la atención, y ya después fue por eso, que más bien yo creo que un poco observar un poco el entorno, eh, el gusto, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? Biológica, yo creo. Ok. Quizá algunos de mis antepasados eran mineros, no lo sé. Sí. Ya venía en el chip. No, Ujú. qué bueno que haya crecido en ese Ujú. tipo de lugares y pues que haya sido afortunado como de encontrar esa motivación desde tan pequeño. Ajá, Eh, y uno ve la necesidad también, ¿no? En esos sitios y ves más o menos cómo se correlacionan. Sí, perdón, adelante. claro. No, sí, sí, sí. Bueno, la segunda pregunta es más con respecto a la presentación. ¿Usted tiene conocimiento de si en México existe la gran minería o alta minería? Y sí, ¿en qué estados existe?
Es que la gran minería ha existido, eh, por ejemplo, el grupo Peñoles, ¿no? Incluso aquí en Hidalgo una vez existió, pero el problema que hubo, es penoso decirlo, pero al parecer muchísimo más de 50,000 toneladas se generaron, por ejemplo, en Simapán. Pero penosamente, el problema fue que no se cuantificaron las reservas, se les acabaron las reservas, no siguieron explorando y por eso se acabó la producción. Y eso no debe de pasar. O sea, uno debe de prever eh, hasta dónde o buscar, hacer una inversión en la exploración. O sea, eh, sí invierten grandes cantidades, pero obtienen grandes beneficios y puede pasar eso, ¿no? Pero sí, sí ha habido gran minería, ¿no? Ok, Eh, bueno, sí, esa fue o- una duda que me surgió ahí en esa parte. bueno, Carlos Slim, ahorita que su compañía es la primera productora de oro, pues Jalisco, pues es de gran minería, podría decirse así. Ok, sí, digo, a todos, creo que a todos en cualquier estado nos convendría, ¿no? Que esa fuera el tipo de minería, Y bueno, pero, y luego hay otros problemas asociados a eso. Por ejemplo, está la producción de caolín, pero están dispersos y no se puede contabilizar como todo, como un todo. Entonces, aunque haya millones de toneladas que puede considerarse, que podría potenciarse como una gran minería, ahí el problema más bien es social, ¿no? Y que podría dar muchos mejores beneficios si se unieran todos, ¿no? Y una gran riqueza para toda esa región. Y están otras compañías que están creciendo y van empujando muy grande hacia allá. Por ejemplo, la compañía minera Autlán, que pues que lleva esos pasos, ¿no? Entonces, Hidalgo no está tan a la saga, falta un poco de apoyo, ¿no? ok, sí, bueno, pues por lo que escucho son muchos factores los que intervienen ahí, y pues, este, Ajá. Y es que, como tú mencionas, por ejemplo, el problema también que se tiene que estar actualizando mucho las estadísticas. O sea, es un problema que se debe de resolver, porque tiene que ver eso directamente con el desarrollo de la minería. Es decir, eh, si yo voy produciendo más mineral y paso de una pequeña minería a una mediana minería, pues eso es un buen punto para los inversores, ¿no? Y si va creciendo y ya estoy justificando que hay ese material, pues desde luego las condiciones cambian, los marcadores a nivel mundial cambian. O sea, México se está convirtiendo de esa manera en un gran atractivo para la inversión en minería y pase de una calificación baja a una calificación más alta. Eso atrae a muchos más capitales. Entonces, tiene que estar muy actualizado en eso. Ujú. claro, bueno, doctor, pues es un punto de vista bastante interesante. Esperemos que en el futuro podamos alcanzar esos niveles que creo que a una gran parte nos beneficiarían. Sin más que añadir a esta presentación, doctor, me gustaría darle las gracias, aparte de todo el equipo de Sidnova, así como del doctor Francisco Patiño y de la doctora Carmen Cortés, por haber estado con nosotros en este coloquio. Muchas gracias por su tiempo y por su presentación. Digo, Ujú. para mí es algo bastante enriquecedor, como que conocer esta parte que al final de cuentas está presente en nuestro estado y en el país. Y pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco y es todo por nuestra parte. Gracias. Yo quisiera agradecer también al doctor Patiño por su amable Ujú. invitación, a la doctora Carmen igual. Gracias, doctor. Sí, Saludos bueno, cordiales. Entonces, es muchas gracias. Seguramente lo recibirá pronto. y eh, bueno, quisiera ya para terminar Ujú. agregar que la minería eh,
a pesar de sus claroscuros, desde luego, hay métodos que se pueden aplicar, que son muy amigables al medio ambiente, se puede regenerar. Tiene que hacerse de manera sustentable y que tenemos que ayudar a esta pequeña minería también a crecer y a desarrollarse porque son la base del futuro. Gracias. Claro, esa sería Ujú, su aportación, como incentivar al desarrollo de, a lo mejor, institutos, que estos institutos inviertan en investigación, en nuevas técnicas para ujú. aportar a la minería. Creo que es algo muy bueno, una muy buena aportación. Muchísimas gracias, doctor, por recargar esa Gracias a parte ustedes. que a veces se Ujú. omite y bueno, listo.